Es para mí un gozo saludarte, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga. Darte nuevamente la bienvenida a tu espacio Reavivados por su palabra. Agradeciendo al Señor por la oportunidad preciosa de estudiar la Biblia de esta manera. Como cada día quiero desafiarte para que tu primera acción sea tomar la Biblia y leer el capítulo del día. Que como he dicho, no solamente tiene como propósito el que profundicemos en las escrituras, es una oportunidad linda para tomar el capítulo, leerlo en varias versiones como lo he recomendado, buscar comentarios que puedan ayudarnos a entender mejor lo que está allí, comentarios adventistas. Y también esta lectura trae un ambiente de unidad extraordinario. Cada vez que tengo la oportunidad de leer el capítulo y saber que toda mi iglesia en todas partes del mundo lo está haciendo, es para mí particularmente un gozo extraordinario. Así que te desafío a tomar tu Biblia y seguir los capítulos de Revelado por su palabra. Hoy tenemos el privilegio de estudiar el capítulo número 18 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a encontrar acá, en primer lugar, la discusión que los discípulos estaban teniendo acerca de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Recuerden que los discípulos, al igual que el resto de los judíos, tenían un concepto equivocado del reino del Mesías. A pesar de que ellos andaban con Jesús y Jesús muchas veces había aclarado el concepto, ellos estaban cegados por su prejuicio, estaban cegados por su preconcepto y todavía sostenían los conceptos que el pueblo tenía. Por eso debemos pedirle al Señor todos los días que nos ayude, porque los preconceptos y los prejuicios nos impiden escuchar la voz de Dios, nos impiden mirar exactamente lo que Dios está deseando de nosotros. Recuerden que el pueblo creía en un reino político del Mesías. Es decir, que el Hijo de Dios, el Mesías, vendría, se establecería como un rey político temporal, acabaría con los romanos y daría a Israel la independencia y la prosperidad por tanto tiempo prometida y deseada. Los discípulos compartían aquellos conceptos. Por eso ellos imaginaban el reino de Jesús y estaban ya soñando quién iba a ser el mayor de ellos. Y estaban ya soñando quién iba a ser el que estaría al frente de las mayores responsabilidades. Y la discusión de los discípulos no giraba en torno a que yo creo que tú, no, yo creo que tú, no. Cada uno de ellos decía yo debo ser el más importante. Así que trasladan la pregunta a Jesús. Y Jesús dice la palabra de Dios que toma a un niño, lo coloca en medio de ellos y le dice, si no fueres como niño, el que no se haga como niño, no puede ver el reino de Dios. Y necesitamos entonces entender lo que Jesús está diciendo. Recuerdo que en una oportunidad algunos fanáticos en cierto lugar de este planeta entonces decidieron hacerse niños para poder entrar al reino de los cielos. Empezaron a usar pañales, a usar biberón, a gatear. No era eso lo que el Señor se estaba refiriendo definitivamente. Es que en los niños hay una inocencia preciosa que debe ser imitada, que debe ser igualada, que debe ser pedida por aquellos que decimos adorar al Señor, que decimos servir al Señor. Miren esto, ellos no están pensando en supremacías. Usted los ve. Yo que tuve el privilegio durante casi 10 años dirigir jóvenes. Cuando estamos en el Camporí de Aventureros, uno lo disfruta. Los niños no están pensando en el primer lugar, en el segundo lugar, en ganar. Ellos están pensando en disfrutar. Ellos están pensando en compartir, en hacer nuevos amigos. Cuando crecemos empezamos entonces con la competencia. Queremos ser los mejores. Los niños no. Los niños tienen otra cualidad interesante. Es que los niños son altamente dependientes de papá y de mamá.
Ellos no se acuestan pensando, ¿será que mañana comemos? ¿Será que mañana hay comida? ¿Será que la puerta la cerraron? No vaya a ser que entren los ladrones. No, su preocupación es que papá o mamá estén allí. Si papá y mamá están, entonces ellos no tienen por qué preocuparse. No habrá ladrones, no habrá, y habrá comida suficiente. Cuando Cristo dice que seamos como niños, es que aprendamos a depender de Dios con esa confianza infantil que los niños confían en papá y en mamá, que los niños confían en sus padres. Yo recuerdo una experiencia personal muy linda que conservo en mi corazón. Mi hijo segundo, Rixer, él desde pequeño le han gustado las matemáticas, le han gustado los números. Así que él estaba pequeñito, aún no sabía escribir ni leer bien, pero sabía nombrar cantidades. Y él me decía, papá, ¿cuánto es 4 millones más 5 millones más 10 millones más 20 millones? Me colocaba varios números y yo le daba una respuesta rápida de cualquier número. Ni siquiera la sumaba. Y él se alegraba de ver que su papá era capaz de responder tan rápido una suma. Una confianza extraordinaria. A veces me reprocho haberle engañado, pero era un juego que hacía con él. Dios nos invita a tener esa confianza. Él no va a jugar con nosotros. Él siempre nos va a proveer. Debemos hacernos como niños. Otro asunto que el Señor va a manejar en este capítulo es acerca de los tropiezos. Y Él dice que los tropiezos van a venir, pero ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Dios nos ayude para no ser tropiezo para nadie. Por eso Él dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor llegar tuerto al reino de los cielos que no llegar. Si tu pie o tu mano te son ocasión de caer, quítatelo. Es mejor llegar manco, cojo al reino de los cielos que no llegar. Así que Dios nos ayude a no ser tropiezo para nadie. Vamos a encontrar también aquí una versión de la parábola de las ovejas, parábola de la oveja perdida, de las 100 ovejas. Vamos a encontrar un detalle interesante. Mateo insinúa que puede que no la encuentre la oveja, es decir, no porque Cristo falle, sino porque la respuesta no siempre será positiva a la invitación de Dios. Otro punto al que yo quiero hacer énfasis en esta oportunidad es la forma correcta de actuar con los que se equivocan. La forma correcta de actuar con los que yerran. ¿Cuánto fallamos nosotros en seguir una instrucción tan simple, tan sencilla como la presenta Mateo capítulo 18? Él dice, si alguno peca contra ti. Y esa expresión hay que entenderla. No es necesariamente que me hagan el daño a mí, no es que pequen contra mí. Es que yo sea el que descubra, el que vea lo que está pasando, el que vea lo que está fallando. Dice que lo primero que yo debo hacer es ir a esa persona en forma individual y en forma individual resolverlo. Y si él acepta la reprensión, se arrepiente y se aparta, ahí muere todo. No tengo por qué divulgarlo, decirlo, a menos que el pecado tenga unas consecuencias terribles. Dice Mateo 18, si no nos oye, lleva 3 testigos, para que conste toda palabra hablada en boca de ellos. Ellos sean testigos de mi reprensión, de mi ánimo, de deseo de que él cambie, que salga de su situación. Si no los oye, entonces llévalo ahora sí a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, pues lamentablemente, tenlo por gentil o publicano, significa para nosotros hoy en día defraternizarlo, separarlo de la feligresía de la iglesia. Y entonces el Señor afirma que la iglesia tiene una autoridad extraordinaria en el nombre de Dios. Que todo lo que desate en esta tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que ate en esta tierra será atado en el cielo. Es decir, a la iglesia le corresponde la responsabilidad de admitir o sacar miembros de la misma, por supuesto, guiados por los parámetros de Dios, guiados por la Biblia y conducidos por el amor, conducidos por el deseo de reanimar, de reformar y de salvar. La iglesia
Dice la palabra de Dios que cuando actúa así, lo que ata aquí es atado allá, y lo que desata aquí es desatado también allá. Otra expresión interesante que aparece acá es el hecho de que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí voy a estar. Ahora, yo he oído esta frase en boca de personas que no quieren ir a la iglesia. Y entonces dicen, no, yo oro en mi casa con mi esposa, con mis hijos, y de todas maneras donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí va a estar el Señor. Cuidado, esa es una mala interpretación de la Escritura. No fue eso lo que quiso decir el Señor. El Señor nunca dijo que este versículo es una excusa para mi flojera, para mi apatía a la asistencia de la iglesia. Se supone que está en el contexto de la necesidad. Cuando hay algún problema y dos o tres se colocan de acuerdo y oran, ahí va a estar el Señor para oír y para escuchar. Otro detalle interesante que aparece acá en el capítulo número 18 que vale la pena resaltar es la pregunta de Pedro sobre el perdón. Saben que los judíos tenían una norma. Ellos decían que una persona piadosa perdonaba hasta 3 veces. Perdonar 3 veces era sinónimo de piedad, era sinónimo de ser una persona altamente amorosa, de ser una persona entregada a Dios. Ha perdonado 3 veces a la misma persona. Así que Pedro se acerca al Señor con la intención entonces de mostrar aún más piedad y le dice, Señor, ¿hasta cuándo debo perdonar a alguien que me ofende, al hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro me lo imagino mirando a los demás y diciendo, me la estoy comiendo, estoy perdonando más del doble. Y la respuesta de Cristo es muy interesante. Él dice, no, 7 veces no, hasta 70 veces 7. Y pudiéramos interpretar esto de 2 formas. Ambas son extraordinarias. Multiplicar 70 por 7 da 490. Es decir, perdonar a una persona 490 veces. Yo creo que nadie nos ofende tanto. Es decir, perdónenlo siempre. Pero si tomamos la otra definición o la otra interpretación que se le da, que es perdonar hasta 70 veces elevado a las 7, es decir, 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70, da un número que no puede ni leerse. Allí nos invita el Señor a dar. Y entonces va a compartir una parábola, la parábola de los 2 deudores. Un rey hace cuentas, perdona a un siervo que le debe una cantidad extraordinaria, impagable, pero este siervo no es capaz de perdonar a un consiervo que le debe una mísera deuda. Y allí tenemos una lección. Cualquier cosa que nos hagan a nosotros será una mísera deuda, comparado con la deuda extraordinaria que Jesús nos ha perdonado. Si nosotros no somos capaces de perdonar, entonces no esperemos ser perdonados por el Señor. Ahora, el perdón no sale del corazón humano, del corazón irregenerado, no sale. Eso es difícil. El perdón va a salir del corazón en la medida en que Él decida caminar con el Señor. Y hay que decirle a Dios, Señor, quiero perdonar. Tú sabes lo que me han hecho, sabes lo que estoy pasando. Ayúdame a perdonar. Y el Señor te va a ayudar a perdonar. Que este día, a través de la lectura de este capítulo, aprendamos a vivir bajo los principios del Señor. Actuar en todas las cosas bajo los principios del Señor. Y de esa manera, entonces, crecer espiritualmente para honra y gloria de nuestro Dios y prepararnos para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Un lindo día para ti.